Está en línea Luis Vicat, un especialista en seguridad. ¿Cómo le va, Vicat? ¿Cómo anda usted? Buen día, Daniel, un gusto escucharlo. La verdad que caí en su figura en el sentido de decir, ¿cuántas cosas raras están pasando hoy que hace un año atrás no visualizábamos? Y en realidad hay que entrar a mirar más finamente el tema seguridad o lo que ocurría. A ver, le voy a ser sincero, cuando me dicen que de la nada apareció Ibar Pérez Corradi y lo detuvieron, cuando todo el tiempo se dijo dónde estaba, cuando de la nada Ujú. vemos un montón en el comienzo de año de secuestros express en la provincia de Buenos Aires, cuando de la nada vemos policías entrando al despacho de María Eugenia Vidal, cuando de la nada Mm. vemos que el ministro secretario general de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires también es robado por aparentemente policías. Y hay otra suerte Sí. de movimiento de cosas que visualizamos y decimos, ¿cómo, a ver, otro dato más? Una de las grandes sospechas que rodea al círculo de el excéntrico o lo estrafalario y bizarro que nos ha ocurrido con José López, es cómo la policía llegó tan rápido en General Rodríguez a las 3 de la mañana, cuando por lo general, si hay una queja es que se llama a esa hora al 911 y puede tardar un día en aparecer. Bueno, todas esas cosas me llegan a pensar, ¿estamos hablando de seguridad? ¿De qué estamos hablando, Luis? ¿Me puede orientar un poco o estoy muy desacertado? No, muy desacertado, no. Estamos hablando de un rompecabezas de hechos que si bien son diferentes entre sí, en realidad parecerían tener una suerte de macro vector en común. El hecho es que ha habido un aceleramiento, me parece, con respecto a ciertos temas de inseguridad que estaban como debajo de la alfombra. Me refiero, por ejemplo, a la captura, entre comillas, de Ibar Pérez Corradi, que hasta ahora, pese a saberse dónde estaba, nunca se detuvo. Me refiero a la velocidad con que justamente la patrulla llegó al lugar donde López intentaba entrar a ese pseudo monasterio, que en realidad no era tal, a depositar un dinero que no puede justificar. También el aumento exponencial de violencia y de número, también de lo que es los secuestros express, sobre todo en el conurbano bonaerense. Esto nos estaría indicando que hay una suerte de displacer en parte de la corporación policial. No digo la institución, quede claro, sino ciertos sectores corporativos que ven amenazados su tradicional cuota de poder por la decisión de la gobernadora de hacer un cambio copernicano, ¿no?, de fondo en la estructura. No sé si me sigues Sí, ahí. sí, estoy intentando seguirlo porque la verdad estamos en un proceso muy interesante, me parece, por lo que usted está describiendo. Porque más allá... Y Sí. dinámico porque por otras partes es como que se va desgranando alguna matriz mafiosa de corrupción que era casi endémica y tradicional. Me refiero al retorno en la obra Mm. pública y otro tipo de retornos en otras cuestiones que de pronto ahora, quizá con la ley del arrepentido, adquieran una nueva velocidad. Y también Mm. hay que reconocer que ciertos magistrados que se caracterizaban por su lentitud en algún caso, han adquirido una suerte de celeridad muy interesante, que no es mala, y sería bueno que lo hubiesen tenido antes también, ¿no? Ujú, sí, la visualización de la justicia es otro tema. La provincia de Buenos Aires está cambiando la estructura, la bonaerense está en contra del poder político. ¿Cómo es? ¿Cómo hay que analizar todo eso? Algunos perdieron protección, como el de Pérez Corradi, o en realidad ahora tienen seguridad, como dijo él, ahora confía en la justicia argentina. ¿Cómo hay que verlo? A ver, en realidad yo creo que hay que verlo como que ha habido un cierto giro muy importante y que hay cierto tipo de protecciones que ya han desaparecido. Había ciertos shogunes, ciertos, digamos, jefes guerreros, por decirlo de alguna manera, en el conurbano bonaerense, los llamados varones del conurbano, que eran intendentes Mm. casi endémicos también, y ahora perdieron su poder después de años y años de reinado, y esto hace que haya todo un cambio en la estructura, y entonces allí
se fragilizan lealtades que tenían una base comercial, obviamente, o económica, y entonces esto genera todo un proceso de cambio. Y en las instituciones, sobre todo policía y servicio penitenciario, el hecho de tocar a la institución hace que la corporación que anida, como si fuera un alien, ¿no?, dentro del cuerpo de la institución, que sí es buena, reacciona inmediatamente con medidas de defensa. Y aparecen pseudo sindicatos anunciando huelgas, y luego se pasa a la acción en esto de poner la palanca en punto muerto en algunas zonas para que el delito aumente. Tradicionalmente ha sido la manera de poner de rodillas a los gobernadores, ¿no? Usted sabe que en realidad la institución más poderosa del país es la policía bonaerense, y es la que de alguna manera marca el paso de la política, en principio a un gobernador, que es el gobernador principal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más grande. La Matanza, que es un distrito, equivale a 5 provincias argentinas, decide elecciones, y luego el malestar social o el displacer se traslada a una presión política que nadie puede soportar, y entonces creo que ha habido hasta presidentes que se han arrodillado a negociar con algún que otro uniformado. Esto ahora no está pasando. Aparentemente Vidal tiene una convicción muy fuerte, pero tenemos situaciones bizarras, como por ejemplo que la gobernadora de la provincia tenga que refugiarse en una base militar para poder estar tranquila de no tener ningún tipo de atentado de la propia fuerza que ella comanda, ¿no? En todo esto, ¿qué hay que esperar en el tiempo que se viene? Hay que esperar que se produzca este efecto cascada de aceleramiento de causas, porque además hay una presión social muy intensa que así lo pide, y la gente es capaz de aguantar una suba de gas protestando, por supuesto, porque creo que ha sido mal hecha y ha sido mal comunicada también. El gobierno actual lo que tiene es un defecto en lo que es la política de comunicación, me parece a mí, ¿no? Esto es propio. Pero pueden llegar a aguantar que el gas aumente 3 veces, pero lo que no van a aguantar es que no vaya preso cierto tipo de gente emblemática que hasta hoy todavía está esquivándole al guadañazo, ¿no? ¿Cree que esto, lo que por lo menos se vio hasta ahora, entonces se va a ir acelerando todo este proceso, que va a haber más gente detenida y que puede llegar a darse otras cosas? Yo creo que sí, y creo que la ley del arrepentido algún resultado va a traer también, en Sí. caso de que termine de promulgarse. Y además creo que hay un punto de inflexión en cuanto a la matriz mafiosa que había anidado ya desde años atrás en el Estado, y que en ese sentido me parece que va a cambiar. Por lo menos se va a robar menos, lo cual ya sería un éxito, ¿no? Lo ideal sería que hubiese otra mentalidad, como en otros países europeos, en donde hay un alto índice de honestidad condicionada, y entonces la corrupción se ve como un anatema. Ojalá que esto pase, ¿no? Pero con que pase la mitad, a ver, con que se deje de robar, como decía Barrio Nuevo, unos años, y nosotros como país vamos a levantar muchísimo, la situación económica se va a mejorar, y si la situación económica mejora y hay una buena política de seguridad, que hasta ahora es más reactiva que proactiva, que es uno de los grandes defectos que yo le veo, pero si llega a ser proactiva y trabaja fuertemente sobre los nodos protodelictuales antes que el delito se produzca, yo creo que vamos a ir mejorando paulatinamente, previo pasar los cimbronazos de la tropa en retirada, tipo Stalingrado, tipo Rusia del 44, ¿no? Seguramente vamos a tener algún que otro escozor, algún que otro viandazo en la tormenta, pero me parece que el resultado final va a ser positivo, ¿no? Sí, a mí me quedan algunas dudas. ¿Se realizará esto o en realidad podemos llegar a estar en una suerte de acuerdo del poder político para ganar tranquilidad? Bueno, teniendo en cuenta que el año que vienen elecciones legislativas, y muchos de los inculpados, quizá ni siquiera imputados, pero sí inculpados ya socialmente, están corriendo desesperadamente tras un sillón curul que les dé inmunidades, me parece que podría haber algo de gatopardismo en algunas de las causas y en algunas de las medidas.
en donde se arrastra sospechosamente ciertas decisiones jurídicas, y en las que el personaje es de segunda o tercera o cuarta línea, bueno, se hace un escarmiento, se lo crucifica, y con eso el pueblo, como en la antigua Roma, aplaude y se olvida de lo importante. Puede ser también. La verdad que ese es el devenir de lo que nos espera para los próximos días, que yo la verdad no dejo de sorprenderme el día a día de las cosas que van sucediendo y encontrando, y a partir de lo de José López podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Sí, lo que no debemos es tener lo que se llama el acostumbramiento al horror, que es típico de los prisioneros de los campos de guerra y demás. No debemos acostumbrarnos a la corrupción y al horror. Yo creo que tiene que haber una sanción condigna de los verdaderos culpables. Cuidado con los perejiles que por ahí van a ocupar alguna página y que realmente no tienen demasiado que ver, pero pueden servir para picar carne y alimentar el hambre de justicia de la sociedad, ¿no? Sí, indudablemente que ese también, ese otro de los peligros que se corre en el día a día. Y hay un par de cosas que todavía quedan y que en realidad a uno le termina, nunca termina de sorprender o de terminar de impactar con todo lo que está ocurriendo, como la aparición de Ibar Pérez Corradi, con lo que ahora se viene a descubrir que Marcelo Mollo estaba involucrado en un asesinato, un doble crimen, en el Unicenter, en el shopping Unicenter, a dos narcotraficantes y cosas de esa naturaleza que como usted decía, ¿hay más cosas por descubrir todavía que todavía no sepamos vinculado a lo que han sido los últimos años en cuanto a la droga y Yo todo creo eso? que sí, yo creo que sí, sobre todo con respecto al narcotráfico y sobre todo con respecto a cierto tipo de corrupción estructural en lo administrativo también, quizá ya no del volumen de lo que se indica al ex ministro de Vida y demás, pero sí a nivel de municipios, a nivel de concejales, a nivel de ordenanzas. Si esto sigue como una suerte de manipuliti a la Argentina, seriamente, yo creo que va a haber muchos más casos de corrupción que se vean en donde seguramente van a aparecer obras mal hechas, casas no entregadas, como en el caso de Milagros Sala y demás, ¿no? Luis Vicat, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Un gusto, hasta siempre.